Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué opinan los expertos? ¿Qué nos dice don Francisco Rocha, director ejecutivo de la AEDEP, sobre esta decisión de la Corte Constitucional? Bienvenido, Francisco, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos espera después de esta decisión de la Corte Constitucional? Verónica, muchas gracias. Bueno, es una buena noticia que 12 de los 18 artículos, que eran en esencia, digamos, los instrumentos de una ley mordaza aprobada por una mayoría que, y respetando lo que se había debatido más de un año y trabajado en la comisión, votó un informe de minoría de sorpresa porque era nueva mayoría. Pero la Corte Constitucional hace parte de lo que acaba de leer Verónica, de transmitirle a la ciudadanía, hace, digamos, un análisis técnico, jurídico, serio, recogiendo la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y valorando los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador forma parte y es suscriptor. Entonces, la primera gran observación que yo haría a este hecho, que es importante, que deja, digamos, unos parámetros legales sobre los que ha de actuar la Asamblea, porque no hay que olvidar que además de la satisfacción y el reconocimiento a una decisión unánime de la Corte Constitucional, esto tiene que regresar a la Asamblea, tiene que volverse a tratar, eliminar esos 12 artículos, pero además los otros deben ser puestos en armonía con la legislación que la propia Corte recomienda se lo haga. Por lo tanto, la libertad de expresión y la democracia han tenido, yo diría, un reconocimiento constitucional que ya genera un marco jurídico y una visión de cómo hemos de trabajar en la libertad de expresión, que no es un tema de periodistas y de medios, es un tema de ciudadanos. Importante ahora respecto a esto que acogió la Corte Constitucional. Este organismo le dio la razón en la argumentación sobre temas como, por ejemplo, la opinión, la censura previa, la participación accionaria de extranjeros en medios nacionales y la distribución de frecuencias. Quizás lo de la opinión era un tema de los más complejos y este artículo 2 de la ley aprobada por la Asamblea planteaba eliminar la opinión como contenido comunicacional, y sobre eso el dictamen de la Corte dice que eliminarlo implicaría desconocer la aptitud que tiene este discurso para ser transmitido en los distintos medios de comunicación como ejercicio de la libertad de pensamiento, expresión, comunicación y también como un derecho autónomo. Un tema importante porque sí era bastante grave esto de eliminar la opinión como contenido comunicacional. Claro, lo que estamos haciendo ahora habría sido con posibilidad de censura o de lo que es peor, de tener una sanción, porque también la ley era punitiva. En muchos casos, algunos dicen, no era para, sí era, querían que hagamos un cursito. ¿Para qué? Para instalar una cosa que es conexa al artículo 2 de la opinión, a la garantía de la verdad, y el artículo 17 que también está observado por la Corte como inconstitucional, diciendo que el Estado garantizará la verdad, frente a que se convertía casi en un delito la opinión. Entonces, claro, estaba cercada la democracia, no la libertad de expresión, porque la democracia tiene que ver con las opiniones, con las ideas, que pueden ser diferentes de diferentes sectores, pero que lo que no puede malentenderse y que muchos han querido usar, los que promueven esta ley mordaza, han querido usar como argumento es que eh, muchas veces se usa el micrófono para dañar la imagen de algo. No, hay una legislación vasta en el Ecuador para que no se calumnie. Y eso es otra cosa. La calumnia no es un tema de opinión. Si yo calumnio, estoy calumniando. La opinión es, yo veo sobre tal cosa
Este es mi pensamiento sobre tal hecho, ¿no? Discrepar no es calumniar. Por lo tanto, sí, siempre seremos periodistas y medios de comunicación una piedra en el zapato de quienes ejercen el poder político y en el Estado, y el Estado es el presidente, los miembros de la Corte, sus jueces, los legisladores, está ahora aquí en el Ecuador que tenemos el poder electoral, el poder de transparencia. Tenemos tantos funcionarios públicos que querían blindarse frente a algo que es natural en las democracias, rendir cuentas para los cargos que han sido elegidos. Ahora, hablando justamente de la responsabilidad ulterior, Francisco, la Corte Constitucional tampoco dio paso a que se incluya, por ejemplo, esta frase: serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley, y aclaró también que la opinión no puede generar una responsabilidad ulterior, y de hecho el mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos no reconoce como parte de las expresiones que generan esa responsabilidad ulterior. Y también, de acuerdo con la Corte, es ambiguo determinar que la responsabilidad ulterior puede dar lugar a acciones civiles o de cualquier otra índole. Además, menciona que se contrapone a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión. ¿Cómo ve esta situación de la responsabilidad ulterior que también acogió la Corte Constitucional? Sí, si nosotros analizamos un hecho político, no puede ese análisis llevarnos a una responsabilidad ulterior. Por ejemplo, si yo digo que a mí me parece que la Asamblea Nacional debería irse a su casa, bueno, eso me parece a mí, pero no van a sancionar a Verónica y a Radio Sucesos por lo que he dicho yo, pero tampoco me pueden sancionar a mí como ciudadano que creo que la Asamblea debería ya irse a su casa. Entonces, la responsabilidad ulterior y peor aún esta interpretación, digamos, esta ambigüedad que dejaban en la legislación, además de que no es una forma de legislar, si serán sancionados de acuerdo a la ley u otras. ¿Cuáles son las u otras? El Código Penal. Entonces eso era penalizar no solo la opinión y la información, sino el trabajo de quienes hacemos de el tratamiento del pensamiento político el quehacer diario, ¿no? Que le dejamos como instrumento a la ciudadanía las opiniones de todos los sectores para que en ese debate tome decisiones y posiciones frente a lo que están ejerciendo el poder político. Es otro de los artículos, diría yo, Verónica, que están elevados a los estándares internacionales, a la jurisprudencia que esta Corte Constitucional ya ha sentado en temas como la hora o vistazo, o la Corte Interamericana en temas respecto del Ecuador, ¿no? Hay otros temas de otros países, como en el caso del universo. Por lo tanto, yo diría, esta responsabilidad ulterior queda claro cómo funciona y no deja ahí a libre albedrío para que alguien pueda perseguir la opinión. Bueno, importante que se aclare esto desde la Corte Constitucional, amigos. Son las 7:55. Estamos dialogando con don Francisco Rocha, director ejecutivo de la AEDEP, sobre esta decisión de la Corte Constitucional de aceptar 12 de las 18 objeciones por inconstitucionalidad que el Ejecutivo presentó en estas reformas a la Ley de Comunicación que aprobó la Asamblea Nacional. Y bueno, también se mencionaba otro aspecto, Francisco, el tema de la censura previa. El legislativo aprobó que la prohibición de censura previa se amplíe a accionistas, a socios, a anunciantes o cualquier otra persona que revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión en cualquier medio de comunicación. Esto quizás puede haber sonado bien, porque claro, es mala la censura previa, pero en su análisis se señala que en este caso lo menos grave sería realizar un ejercicio de ponderación, y así se tomaría en cuenta el equilibrio entre el ejercicio periodístico y el de la libertad de expresión, y para eso, menciona la Corte, no es necesario ampliar la prohibición de censura previa porque limitaría de forma indirecta a la libertad de expresión. Además, dice la Corte Constitucional, esto iría en detrimento de la libertad de prensa y la línea editorial. ¿Cómo ve, Francisco, este análisis que hace la Corte Constitucional respecto a esta ampliación de censura previa que planteaba el legislativo? Bueno, que salva la responsabilidad. Si yo quiero publicar algo, ¿quién me va a decir que es correcto o no lo que yo quiero publicar?
Si yo quiero decir algo en un medio, ¿quién tiene el sistema métrico decimal de la verdad? ¿El Estado? No, no puede tenerlo, porque el Estado tiene una verdad que no es la verdad que puede defender cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, la Corte dice, sí, la responsabilidad no viene de quien publica o de quien consigue, digamos, esta opinión. La responsabilidad viene del ciudadano y el ejercicio de ciudadanía es ahí importante y la Corte recoge eso. Por lo tanto, querer desde una legislación que alguien controle lo que se ha de publicar o no, lo que se ha de decir o no, es una censura previa y la limita. Y dice aquí no hay, no puede ser. La censura está legislada también en otros instrumentos, o sea, una información reservada. Tiene un tratamiento especial y los medios y periodistas la hemos tratado. Los políticos no. Muchos de los asambleístas que votaron por esto usan documentos reservados para hacer política. Y no solo eso, usan documentos que son falsos para atacar a otros. Y esos documentos falsos no puede ser pues que entonces el responsable sea quien le ha dado la palabra en la sesión a uno de los asambleístas para que mienta o injurie. No, si es que alguien se siente ofendido con eso, hay instrumentos que pueden llevar, es decir, me está calumniando. Y la calumnia es calumnia aquí o en cualquier parte. Y entonces se puede manejar, pero no se puede usar a una ley de comunicación para acallar las voces de quienes discrepan, incluso pudiendo tener la razón. Bueno, importante esa puntualización, Francisco. Y también había otro tema que muchas organizaciones de expertos consideraban peligrosa y que estaba incluida en estas reformas a la ley de comunicación y era sobre la información falsa. Se prohibía la difusión de información falsa. Y bueno, se estableció que prohibirla se fundamenta en una premisa peligrosa, así dice la Corte Constitucional, porque encierra la noción de que el Estado es el depositario de la verdad. En ese Exacto. sentido, bueno, es un alivio que se haya eliminado esta situación de la prohibición de la información falsa, ¿no? Vuelvo a lo que comentaba hace un momento, Verónica. O sea, si un señor legislador o señora legisladora en la Asamblea Nacional usa un documento falso para acusar a alguien, que ya está pasando en la Asamblea, ¿qué informamos los medios y los periodistas? El hecho de que el señor o señora legisladores han anunciado o han acusado a alguien de este delito. Si él usó una información falsa, no es un tema del medio o del periodista. Si alguien quiere levantar una calumnia sobre alguien y se transforma, sobre todo teniendo poder político, porque las relaciones individuales tienen otro tratamiento, pero teniendo poder político, ha forjado un documento para dañar una institución o para fraguar un proceso político, no es responsabilidad de los medios. Que luego los medios descubran que eso es falso, también tenemos que informarlo. Y entonces, ¿quién tiene nuevamente ahí, quién puede decir que es verdad o no? El tratamiento que se haga permanentemente, que se haga a, a los actores políticos, a los actores ciudadanos. Por eso es importante, Verónica, nuevamente la participación de la academia, de la ciudadanía, de las organizaciones, para que promuevan la democracia pronunciándose y haciendo seguimiento a la vida política del país. Muy importante, amigos. Las 8 en punto, conversamos con don Francisco Rocha, director ejecutivo de la AIDEB. Estamos hablando de las reformas a la ley de comunicación y esta decisión de la Corte Constitucional de acoger a 12 de las 18 objeciones que presentó el presidente en su veto. Ahora también otra de las decisiones de la Corte es que no habrá defensores de audiencias y según la sentencia de la Corte, esto sería una intromisión estatal injustificada en el ejercicio del derecho a la libertad de prensa y a mantener una línea editorial. Esto de tener defensores de audiencia estaba en la ley de comunicación anterior de 2013,
y bueno, no tuvo mucha repercusión, al menos en la práctica no funcionó. Don Francisco, ¿cuál es su visión respecto a esta situación de defensores de audiencia? Ahí hay una cosa que hay que recordar. Antes de que la ley del 2013, la ley Mordaza, tuviese esta iniciativa, los propios medios tenían su defensor de audiencia, a quien podían discutir. Eso no significaba que había que perseguir una noticia, un pensamiento o algo, sino que se podía reflexionar con la ciudadanía que se puede sentir afectada, ¿no? Que puede además decir, oigan, han publicado antes, ¿no? En el 2003, han publicado un titular que tiene faltas de ortografía, por favor. Entonces pedíamos disculpas y decíamos, sí, disculpen, se ha ido, ¿no? No era usual, pero alguna vez habrá pasado. Pero eso no significa que tenga que leer los artículos de opinión, pues, y ahí vuelve al pensamiento individual, al pensamiento en general, o sea, no, esto no me gusta por último, no, no. Entonces, el eliminar aquello que es siempre que buscan estos grupos que piensan que todo hay que controlarlo, el eliminar que el defensor de audiencia tenga que ver con los contenidos comunicacionales es un paso firme de respetar la democracia y la libertad de expresión. La Corte ha trabajado, y hay que decirlo así, con absoluta claridad en virtud de todos los estándares internacionales. Ahora, Verónica, todo esto tiene que cumplirlo la Asamblea, Claro. pero es este gran paso, ¿no? Es este gran paso de que eliminar a alguien que iba a estar en cada uno de los medios. Yo decía, ¿a cuántos, como se confunden medios de comunicación con redes sociales y además lo hacen con maldad, ¿no? Porque en las redes sociales hay gente que no es capaz de usar su propio nombre y no es que use seudónimo, no, no, no. Usan cuentas para atacar y denigrar. Eso no es comunicación. Eso es la utilización de instrumentos tecnológicos para causar daño y eso está, y eso hay que legislarlo de otra manera. Pero incluso en eso, aquellos que no quieren tener nombre y apellido, que usan para atacar, nosotros no decimos que hay que eliminarlos, no, no. Pero si tenemos una empresa, si tenemos una institucionalidad con un nombre, con apellido, con pago de impuestos, con todo. Ujú. Decirnos qué es lo que tiene que hacer es un despropósito, ¿no? Y eso la Corte salva, sí salva. Ahora, un tema final, Francisco, antes de terminar esta entrevista, y es lo que la Corte Constitucional no dio paso, porque acogió 12 de las 18 objeciones y, por ejemplo, no dio paso a 6 objeciones. Entre estas, es la que excluía a las universidades y escuelas politécnicas de la posibilidad de tener una frecuencia. ¿Cómo ve esta situación de lo que no acogió la Corte Constitucional? No acoge algunas cosas que deben ser legisladas de mejor manera. Y aquello de legislar de mejor manera significa de que por lo menos la hermenéutica jurídica sea usada por los asambleístas que aprueban las leyes, ¿no es cierto? Ujú. Sí, yo creo que está bien que las universidades puedan tener un medio de comunicación, que ese medio de comunicación responda sin otros a todo el pensamiento, que no pueden ser parlantes de un movimiento o grupo político que tenga influencia en esa universidad, que ya pasa en aquello que se llaman medios públicos y que de públicos no tienen, sino son parlantes del Consejo Provincial, del municipio, de lo que sea, y que no actúan en el sentido este de democratizar la comunicación y la información. Creo que sí, que las universidades tienen sobre todo para comunicarnos y profundizar el debate de los temas principales de la academia y de la democracia. Sí, a mí me parece, por ejemplo, eso que la Corte tiene, nos preocupa que se pueda usar el erario nacional para competir, sí, pero eso también tiene un sentido de formación y de trabajo del Estado.
Importante conversar estos temas. Gracias, don Francisco Rocha, director ejecutivo de la AEDEP. Ahora quedará en manos de la Asamblea ajustar esta situación que ha mencionado la Corte. Y bueno, estaremos expectantes a lo que suceda. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Gracias, Verónica. Sí, el trabajo continúa. Esta es una buena noticia, pero habrá que ver. No faltará alguno que quiera incluso irse en contra de la resolución de la Corte Constitucional e insistir en algún tema. Pero para eso ya hay otro trámite, que la propia Corte deberá defender su resolución y los ciudadanos alertarle al país de lo que está pasando. Gracias, Verónica. Un gusto saludarle.